Cris, muchísimas gracias, amigos del público. Bueno, pues seguimos y ahora sí, lista la respuesta de nuestro especialista. ¿Cómo podemos encontrar la manera de abordar cualquiera de estos dos vehículos que nos llevan a nuestro destino, Edmundo? Fíjate que el deseo solo se puede encontrar en el interior, es decir, y aquí hay una falta muchas veces de claridad y una falta de conciencia. Te doy un ejemplo cotidiano muy curioso. Llegamos a un restaurante y vemos el menú y entonces hacemos preguntas como, ¿qué vas a pedir tú? ¿Perdón? Sí, ¿qué vas a pedir tú? A ver, espérame, ¿vas a comer lo que a mí se me antoja? O sea, no tiene sentido. Pero estamos desconectados, o sea, realmente nos cuesta trabajo decir, ¿qué deseo? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué se me antoja el día de hoy? ¿Quiero comer pasta o quiero comer carne? ¿Quiero comer pescado? Porque eso empieza inclusive desde antes de ir al restaurante, ¿no? ¿Qué comemos hoy? Pues lo que tú quieras. ¿Qué se te antoja? Pues me da igual. ¿De verdad? Y luego ya estando en el restaurante, pues así como él pide, así lo que a mí tráigame igual. Entonces, y eso como un ejemplo muy sencillo, ¿no? Entonces necesitamos ir a la introspección, a la conciencia, al contacto con uno mismo y la definición de lo que es importante, que es otro aspecto de la vida. ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo que quiero ver realizado o logrado? Pero luego viene esta parte del trabajo, del forjar, de la voluntad. Y te decía que vamos a brincar otra vez de idioma. La palabra voluntad en inglés se dice will, como el auxiliar de futuro, W-I-L-L, will. Y el auxiliar se puede conjugar. Curiosamente, el inglés es un idioma muy peculiar en cuanto a sus conjugaciones y casi todo se puede hacer verbo en inglés. Will, si le pones el gerundio, y para que no me acusen de palabras domingueras, es el ando, endo, yendo, ¿no? Es decir, correr, corriendo, comer, comiendo, etc. Entonces, se puede conjugar así con el gerundio. Y entonces te queda will con ing, que es el gerundio en inglés, y entonces queda willing. Willing existe, la palabra en inglés. Obviamente traducida al estilo madaleno, pues si voluntad es will y el in es ando, endo, yendo, pues significaría voluntando, ¿no? La traducción, que sería una manera de entenderlo. Pero curiosamente, si vamos al diccionario, la palabra willing existe. Y la palabra willing significa dispuesto. Entonces, fíjate qué interesante juego de palabras. El estar dispuesto significa echar la voluntad a caminar. Y esto es muy importante porque mucha gente... Ya no sé, perdón que te interrumpa, sí. Si estoy aprendiendo más de psicología o de inglés aquí contigo. O sea, aproveche el 2x1, ¿no? De inglés y psicología. Y fíjate cómo la voluntad que se pone a trabajar genera disposición y a veces entendemos mal que la disposición es como permisiva, ¿no? Es decir, Javier, ¿estás dispuesto a que hagamos una carne asada el sábado? Sí, pues claro, pues cómo no, pues ¿por qué no? Pero cuando hago la pregunta completa, ¿estás dispuesto a que hagamos una carne asada el sábado en tu casa? Ahí la cosa cambia muchísimo, porque tú te das cuenta y cachas inmediatamente que estamos hablando de trabajo, estamos hablando de un esfuerzo sostenido, de por lo menos limpiar antes, durante y después. Entonces ahí ya el esquema cambia y ya no tienes una respuesta automática, sí, claro, a ver, espérate, como pues, ¿cuántos irían y quién va a patrocinar la carne o cómo? O sea, sí, tienes un montón de preguntas porque sabes que no nada más es dejar que pase y ya te vas involucrado en un trabajo y eso es lo que realmente significa estar dispuesto, meter las manitas. Bueno, sí, es que ahí, digo, me parece que hay un poquito de trampa, tenemos que ser honestos, porque la pregunta se tiene que ser completa desde un principio, ¿no? O sea, y yo entiendo que cuando tú le preguntas a alguien, oye, ¿estás dispuesto a que hagamos una carne asada? Lo primero que uno piensa es, sí, pero tiene que ser en un lugar neutro, ¿verdad? Me imagino, porque pues a mí no me preguntaste si queríamos hacerla en mi casa y donde tal vez no esté dispuesto. Estoy dispuesto a convivir contigo y con el resto de la gente, pero no estoy dispuesto a ser anfitrión. Me río porque esto pasó hace muchos años. Yo daba clases en el Politécnico y tenemos una amiga maestra que era nuestra coordinadora, nuestra jefa. Y una vez otra de las profesoras llega y le dice, fulana, el viernes nos vamos a juntar y estamos pidiendo una cooperación de 10 pesos. ¿No? Y entonces la maestra mete la mano a la bolsa, ¿no? Y le dice, no, pero tú no pagas porque es en tu casa. Es verídico, ya estaba la convocatoria, ya todo el mundo estaba cooperando y no le habían avisado que era en su casa la reunión. Qué simpáticas, ¿no? Sí. Digo, dicho sea de paso que normalmente siempre era en su casa la reunión, pero ya se había organizado y todavía no sabía que era. Pero bueno, me acordé de esa tontería. Sí. Entonces, finalmente, pues sí, tiene uno que hacer la pregunta completa, pero, claro. pero bueno, eso queda claro porque hay una variación importante, ¿no? Del destino. Porque, claro, ¿no? Y la variación de la pregunta completa es que ya te cachas a ti que estás involucrado, o sea, que no, la disposición no nada más es permisiva, ¿no? Inclusive, haciendo la pregunta directa, es, ¿estás dispuesto no sé, estás dispuesto a aprender inglés?
Sí, pero no estás cachando realmente que es lo mismo que estar dispuesto a hacer una carne asada en tu caso. O sea, que tienes que la disposición no nada más es como, pues sí, sí se me antoja. No, la disposición es ir a hacer lo que sea necesario hacer para ir a forjar ese destino y ver hecho realidad aquello que te planteaste nada más como un punto en el futuro, ¿no? Porque es parte de un todo de que venimos conversando del principio. Es importante darle dirección al esfuerzo, pero es igual de importante realizar el esfuerzo. Yo siempre, durante mucho tiempo creí, honestamente te lo digo, y me di cuenta que estaba en un terrible error, de que la gente normalmente se preguntaba al mismo tiempo, ¿estás dispuesto a aprender inglés? ¿Y qué implica? ¿No? Claro, antes de responder, ¿qué implica? Claro, pero no. Pero no, exacto. Por eso hay tantas confusiones y tantos malos entendidos y tantas sorpresas que a la mera hora, cuando alguien se compromete a algo, como no sabía lo que implicaba, cuando empieza a ver las implicaciones se retracta, ¿no? Y los otros se sienten defraudados. La gasolina, claro. Pero pues así pasa en todo en la vida y esto es importante porque la mayor parte de las decisiones tienen implicaciones y si no nos preguntamos cuáles son ellas, vamos a estar sorprendiéndonos no tan solo a nosotros, sino a quienes involucramos en el compromiso, como las relaciones de pareja, ¿no? Definitivamente. Entonces, finalmente, tenemos que hacer esto, preguntarnos qué implica y si estamos dispuestos a pagar el precio. Claro. Pero ¿qué pasa si nos da flojera cuando vemos todas las implicaciones? Pero sabemos que lo único que tenemos que hacer es taparnos la nariz y aventarnos el clavado, porque tarde o temprano, si somos consistentes, alcanzamos el objetivo. Yo creo que finalmente, como tú dices, es tirarse a la alberca y empezar a nadar. Ahora, cuando se acaba la gasolina, cuando no puedes sostener el esfuerzo en el tiempo, tienes dos opciones. Uno es bajar la velocidad, porque obviamente la fábula de la tortuga y la liebre, ¿no? Si más vale paso que dure, no trote que canse. Entonces, es mejor llegar en 3 días a donde vas que no llegar nunca, ¿no? En lugar de pensar que llegas en 3 horas, a lo mejor te va a tomar 3 días y es una cuestión de resistencia. Y hay muchas metas en la vida que así son, ¿eh? Son de resistencia porque es poco probable que la vía esté completamente libre, ¿no? Del punto A al punto B. Si tú lo piensas en el tráfico, pues las posibilidades de que no encuentres absolutamente nada de obstáculos, que no haya un solo semáforo en rojo, es absurdo. Entonces vas a tener que ir mediando con esas circunstancias, vicisitudes y demás. Esa es una cosa muy importante. La otra es que si estás dispuesto, volvemos a la palabrita, si estás dispuesto a una meta intermedia, ¿no? Es decir, bueno, yo voy encaminado hacia el sur, voy a la Ciudad de México y echo a andar. ¿Qué pasa si llego a Hermosillo? ¿Me sirve? ¿Me puedo quedar ahí? ¿Existe la posibilidad? Sí, porque nada más tengo tantos recursos o nada más tengo tanta gasolina. Si la respuesta es definitivamente no, bueno, pues entonces a lo mejor no hay que echar a andar ahorita todavía, ¿no? Hay que ahorrar más para tener la gasolina. Si la respuesta es sí, Hermosillo es mejor que nada, bueno, entonces va adelante. Entonces, pero bien tú dices, Javier, o sea, la mayoría de la gente no piensa así, la mayoría de la gente va mediando sus deseos y decisiones y muchas veces no se da cuenta de la implicación de lo que está involucrado y por eso es que mucha gente se queda a medio camino, porque no pensó que se necesitaba un tanque completo de gasolina para llegar a su destino, ¿no? Pensó que con la pura buena intención, con el puro arranque, ¿no? Iba a ser suficiente. Y la verdad es que la vida pues te va a ir, ahora sí que retando y te va a ir cuestionando y uno tiene que estar contestando sostenidamente sí quiero, ¿no? Porque el universo es muy canijo y te dice, pues ¿estás seguro? Sí quiero. ¿De veras? Y entonces mucha gente pues ahí se dije, no, es que esto no es para mí, pensé que era más fácil, se me hace que por ahí no es. Y pues, entonces la pregunta, caray, ¿qué no estoy viendo, no? Sí. ¿Qué no estoy viendo? Y sí, ciertamente yo tenía un profesor de filosofía que eso decía, ¿no? Que al final de cuentas la vida empieza a cambiar cuando nos hacemos la pregunta de ¿y esto qué implica? Y logramos la mayor cantidad de respuestas, ¿no? Sí, pero dice, lo único que nos enseña eso es el tiempo. Claro, la experiencia. Sí, a final de cuentas así es, pero yo creo que no por esto nos tenemos que sentar a esperar a tener todas las respuestas de todas las preguntas. Yo creo que sí es importante el que eventualmente empecemos un camino, sobre todo, entre más temprano lo comencemos, es más probable que lo terminemos más temprano también, porque si nos sentamos a planear demasiado las cosas y a pensarlas demasiado y a conocer o tratar de conocer todas sus implicaciones, a veces nos da el síndrome del mutismo y de la inamovilidad, ¿no? Nos quedamos congelados y pasan los años y de repente seguimos pensando, pues a ver, ahora sí, ¿cuándo empezamos? ¿No? ¿Cuándo empezamos? Demasiado tarde, y volteas a ver y a los 40 años pues, sigues pensando que empezamos, ¿no? Yo creo que es importante, no sé si estés de acuerdo,
el mundo que eventualmente dejemos de tener ese miedo que nos paraliza para empezar a hacer las cosas, aunque no sepamos todas las respuestas, claro, ni exactamente todo lo que requerimos en el viaje. Eventualmente vamos a tener tropiezos, pero como tú dices, si tenemos la voluntad, seguramente lo superamos, ¿no? Y recuerden que el exceso de análisis produce parálisis. Sí, ¿no? Exacto. El exceso de análisis produce parálisis. Si sobrepiensas las cosas, acabas por no hacer nada. Y es mejor hacer a una costa del error, porque entonces te queda la experiencia y puedes intentarlo mejor preparado para la siguiente. El que está nada más pensando y pensando y pensando, finalmente no tiene ninguna experiencia y corre más riesgo de equivocarse a la hora que se echa a andar. Fíjate que esto yo lo aprendí muy claro cuando platicando con un compañero de vida, después dice, bueno, pues yo no sé para qué me metí a estudiar esto, sí, me gusta, pero ya no me di cuenta de eso hasta que terminé, o sea, porque sí, toda la carrera me la pasé así, pero ahora voy a estudiar esto, porque descubrí que eso es lo que me gusta, y que no pasa nada, ¿no? O sea, finalmente te das cuenta que 4 años de otra carrera que sí te gusta se van ultra rápido, ¿no? Ya a estas alturas de la vida. Definitivamente. Edmundo, un placer como siempre charlar Gracias. contigo, muy Encantado. amable por aceptarnos la invitación una vez más. Aquí. Ahora sí tomamos cafecito también, déjeme decirle que a nuestros amigos de Coffee for You, pero como todas las tazas estaban ocupadas, nuestro buen amigo Edmundo decidió tomar un vaso desechable y Jaime, es que me da pena salir al aire con el vaso desechable, pero aquí está su cafecito. Estoy disfrutando el café de Coffee for You, muchas gracias por el patrocinio. Muy amable, Edmundo, danos nuevamente tu número de contacto, por favor. Claro que sí, con mucho gusto me pueden encontrar en mi oficina San Diego 619-618-2864 y en Tijuana 664-184-0434. Les recuerdo que el lunes 17 tengo una conferencia en San Diego a las 7 de la tarde sobre los miedos y la misma conferencia en Tijuana miércoles 19 a las 7 de la tarde. El miércoles 19 en Tijuana es en Cachos Café, que se encuentra en la esquina de España y Ensenada. Ojalá nos acompañes a las 7 de la tarde. Si quiere más detalles, quiere reservar su lugar, comuníquese al celular 664-184-0434. Preferimos mensaje de texto o WhatsApp, pero como usted decida está bien. 664-184-0434. En Facebook me encuentras como tu psicólogo de cabecera, todo corrido, sin espacios. Y como siempre yo te invito a que te atrevas a mejorar tu vida. Edmundo.